estaremos con el ilustrador y fotógrafo Patxi Santiago repasando lo último de su obra. Claudia Schiffer es, entre otras, una de las musas y fuentes de inspiración de su nueva creación. Lo vamos a ver en detalle enseguida en Conexión Asturias. Vamos a seguir nosotros conociendo el trabajo del ilustrador y fotógrafo Patxi Santiago, que ha vuelto a Asturias, el eje de su obra, Claudia Schiffer y La mujer gato. Patxi Santiago es un artista obetense que divaga por el mundo de los sueños. Tras pasarse años dedicándose a la pintura y la ilustración, retoma su pasión por la fotografía y se encuentra con grandes proyectos. Patxi Santiago, ilustrador y fotógrafo. Buenas tardes, Patxi. Buenas tardes. Ahora mismo más centrado en la fotografía. Sí, ahora mismo estoy haciendo varios proyectos de fotografía y es otro medio, ¿no?, para poder expresarte artísticamente, y estoy moviéndome mucho en él, y también relacionado con el videoarte, es otro medio que también me interesa. Creo que retomaste la fotografía a raíz de un curso que iniciaste en Madrid y de ahí ya surgen 3 proyectos importantes. Sí, empecé con fotografía ya en la carrera en Bellas Artes, pero a partir más o menos de hace 2 años la retomé otra vez, porque en cierto modo la fotografía tiene que ver con la ilustración. Háblame de esos 2 proyectos que tienes, que van un poco relacionados con el tema de los sueños, de los monstruos, del surrealismo. Sí, son 2 proyectos. Uno se titula Ases, que habla de la extraña relación de una pareja. Entonces es hablar un poco de una pareja que busca la magia en su propia realidad, y a través de esas historias surrealistas contar cosas que ocurren en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y por otro lado, el otro proyecto, que se llama Numbering Dreams, habla un poco de lo mismo, pero desde otro punto de vista, es decir, hablar de esa realidad paralela de los sueños que todos vivimos, pero a través de los propios sueños, ¿no? Y hablando de ese proyecto potente que tienes, Copying Claudia, porque este icono, Claudia Schiffer, es, podríamos decir, la máxima representación de la moda. Bueno, Claudia para mí es, en cierto modo, como mirar una obra de arte, ¿no? Los trabajos que ha hecho con fotógrafos increíbles como Helmut Newton, Karl Lagerfeld, Richard Avedon, son una inspiración para mí. 2 maneras de ver el proyecto de Copying Claudia. Por un lado, sería verlo como hasta qué punto los iconos estéticos a nosotros nos influyen y queremos aspirar a ellos. Y por otro sitio sería el hecho de nosotros ser diferentes y extraños, no ser una copia de otro, pero a la vez al copiar a esa otra persona te conviertes en alguien extraño, ¿no? Entonces es un lenguaje, un discurso un poco ambiguo, pero que para mí no habla sobre la ambigüedad de la persona, si hombre o mujer, sino más bien sobre los sueños y el querer ser alguien diferente sin estar dentro de una etiqueta, ¿no?, un estereotipo social. Otro proyecto reciente es el de Hybrids. Sí, en Hybrids habla un poco lo que te comentaba también sobre Copying Claudia, que habla sobre los estereotipos de la moda, ¿no?, de querer alcanzar algo que no llegas a ser. Por eso las modelos que desfilan por la pasarela tienen el cuello tan largo y alargan el cuello hasta alcanzar quizás aquello que no son, ¿no? Dejando al margen un poco los proyectos de fotografía y volvemos un poquito a tu vida universitaria, tu paso por Salamanca, por la Universidad de Bellas Artes. Creo que tienes también una larga trayectoria con una musa, una mujer que te ha acompañado desde bien pequeño, mujer gato, si me permites llamarla. Así es, sí. Es otro híbrido también. Este personaje, que se llama Sonny la musa, empezó siendo un gato, evolucionó siendo ese gato, pero se convirtió en una mujer con nariz de gato, ¿no? Esa ambigüedad de saber si ese personaje está contando su propia historia o está hablando de una película que está viviendo, o es una actriz. Se ve esa metamorfosis en los diferentes cuadros, porque además ella aparece con diferentes looks, con diferentes colores de pelo, pero sobre todo el rojo. Sí, el rojo es la pasión. Entonces, ella es una mujer apasionada, quizás lo sea en su mundo también, pero también me identifico, por ejemplo, con el rojo, el azul y el color crema. Son los colores que se repiten en toda mi obra, tanto en el caso de Sonny, como en Hybrids, como en Copying Claudia. En mi propia página web se ve también que son colores con los que me identifico, ¿no? Y en tus obras también se pueden ver otros artistas, o siempre haces alguna alusión, alguna pequeña referencia. ¿Cómo es esto de mezclar esos detalles en las obras? Para mí la música es, aparte de la fotografía de moda, una fuente de inspiración inagotable, porque tú cuando escuchas la música te puedes dejar llevar y no hay un contexto visual que te impida o te lleve hacia donde quiera, ¿no? Uno como artista y como fotógrafo, ¿qué influencias tiene, aunque vaya creando su propio estilo? Son muchas las influencias, muchas veces te sorprendes y te das cuenta de que tu obra se parece o tiene algo que ver con otro autor que es conocido y empiezas a encadenarte y a conocer la obra de ese autor. A mí por lo menos me pasa así. Gustav Klimt es un referente total del modernismo. La pintura que hacía fue, aparte de muy exitosa y muy valorada por las personas que vivieron en su misma época, muy inspiradora y muy comercial hoy en día, ¿no? Entonces, el beso de Klimt es algo que tiene que ver con la cultura pop. Luego Frida Kahlo es otro ejemplo de otra persona que también ha vivido una realidad paralela de alguna manera, hablaba de sus sueños, de ese mundo surrealista, para contar emociones muy cercanas, ¿no? ¿Ya estás pensando en lo próximo que vas a hacer o todavía te tiene Copying Claudia muy atrapado?
Estoy ahora mismo con Copy Claudia en Amerin Dreams, creciendo el proyecto en sí mismo. Yo supongo que será un proyecto que siempre estará ahí. Y aparte yo soy una persona que siempre está creando, entonces puedo estar haciendo fotos, puedo estar pintando al mismo tiempo, son muchas cosas a la vez y espero estar siempre así, ¿no? Creando y disfrutando de crear, que para mí no es un proceso de crisis o de catarsis, sino más bien de disfrute y de placer. Esperamos que sigas usando a esos iconos para muchas obras. Seguro, seguro que sí.